9 de abril 1942, afuera de la costa de Sri Lanka, el portaaviones británico HMS Hermes está atacado por 32 aviones japoneses que lo impactan con 40 bombas en el espacio de 10 minutos y lo hunden. En el ataque mueren 307 hombres de la tripulación de HMS Hermes y el barco se hunde muy cerca de la costa a la altura de la ciudad Vitakaloa a profundidad de 56 metros. Los japoneses también hunden el barco que lo acompaña, que es un destructor que se llama Vampire. HMS Hermes es uno de los primeros portaaviones construidos como tal. Fue lanzado en 1919, pero no entró en servicio sino en 1924. Eso se debe a varias modificaciones, ¿no?, que se dieron, porque en 1919 simultáneamente se desarrollaron varios portaaviones, y fue el inicio de la época de portaaviones como tal. La historia es bastante interesante porque en 1903, cuando se inventa el primer avión, y ya poco después, en 1910, empiezan a mirar cómo se hace para despegar desde un barco, ¿no? Y poco después logran hacerlo, y después viene la Primera Guerra Mundial, y la Primera Guerra Mundial no se utiliza portaaviones como tal, todavía no existen, pero se utiliza hidroaviones que tienen flotadores, y el barco que los carga, los baja al agua, despegan, vuelven, bajan el agua y los suben otra vez al barco. Pero dado que la aviación se desarrolla muy rápidamente, se dan cuenta que se puede utilizar los aviones para atacar otros barcos, porque ya empiezan los aviones a ser más potentes, poder cargar bombas, tienen alcance, incluso torpedos, y no es solo para reconocimiento como era antes, sino se puede atacar otros barcos. Entonces empiezan a desarrollar portaaviones como tal. Y los portaaviones al comienzo son conversiones de otros buques, simplemente ponen un cubierta enfrente. Pero HMS Hermes fue el primero que fue desarrollado para hacer portaavión como tal, con este propósito. Y al final de su construcción, cuando lo lanzan, cuando entra el servicio, en 1924, comparte las características, tiene las características que tienen los portaaviones tal como los conocemos hoy. Una cubierta plana, una estructura a un lado, y entra en servicio. No es el primero en entrar en servicio, no es el primer portaavión, pero uno de los primeros, ¿no? Cuando entra el servicio, 1924, es una época entre Primera y Segunda Guerra Mundial, no pasa mucho, lo mandan a Mediterráneo, está ahí un rato, en los años 30, está en China mostrando la bandera británica por todas partes y eso. Y eso sigue así, con relativamente poca actividad. Una cosa interesante es que el Hermes, el portaavión, junto con el otro portaavión, creo que fue Furious, participan en un ataque contra una base pirata cerca de Hong Kong, una cosa bastante curiosa para la época. Después, al final de los años 30, se devuelve a Inglaterra. Ahí piensan retirarlo para que se convierta en un buque de entrenamiento, pero está en la Segunda Guerra Mundial y ya no se puede hacer eso. Hay que utilizarlo. Entonces lo mandan como parte de la Armada Británica que opera en sur de Atlántico, buscando los buques alemanes que ahí están operando también. No encuentra a nadie, opera desde Dakar, en Senegal, junto con los franceses, pero los franceses cuando pierden la guerra se voltean, ¿no?, y se juntan con los alemanes, se forma un gobierno que se llama Gobierno Vichy, y Dakar, Senegal, como ser colonia de ellos, se vuelve leal a este Gobierno Vichy que está con los alemanes. Entonces Hermes tiene órdenes de repente atacar sus ex aliados y lo hace, y logra impactar un acorazado francés, Richelieu, con un torpedo. Y ahí más o menos acaba su trayectoria y su historia de guerra en Atlántico, porque después lo mueven a Océano Índico en febrero de 1942. Después un breve episodio cerca de Irak, un operativo británico en Basra, en Irak. Lo mueven en Océano Índico, y su base de operación va a ser Sri Lanka. En esa época los japoneses que ya hayan golpeado a los estadounidenses, ¿no?, ataque en Pearl Harbor, ampliamente conocido,
y los estadounidenses entran en Segunda Guerra Mundial. Los japoneses en este momento, como han debilitado la armada estadounidense tanto, van hacia el Océano Índico con el objetivo de eliminar la armada británica que está ahí, ¿no? Y asegurarse de las rutas de comunicación y poder entrar en dirección de India. Y la fuerza japonesa entra en esa zona por ahí marzo 1942. ¿No? Los británicos lo intentan confrontar, pero intentan también un poco evitar combate, no saben de qué se trata, cuántos son los japoneses, nada de eso. Y al final las dos armadas nunca se encuentran, pero los japoneses lanzan varios ataques desde sus portaaviones. Tienen disponible por unos 400 aviones, ¿no? Unos 5 portaaviones, es mucho. Y logran atacar los bases británicos en Sri Lanka. Y en uno de estos ataques, que tiene lugar en abril 1942, 9 de abril 1942, encuentran HMS Hermes que dejó su base y sale justamente porque hay una información de un ataque japonés va a venir. Entonces es mejor estar afuera de la base en el mar, más fácil evitarlo. Pero no tiene suerte, ¿no? Lo descubren y lo atacan 32 aviones japoneses, a él y su escolta, que es un destructor que se llama Vampire, y logran impactarlo con 40 bombas dentro de 10 minutos, 40 bombas, y 307 personas mueren en este ataque y el barco se hunde y es bastante destruido. Segunda profundidad de 53 metros. El resto de tripulación lo salvan y ahí está. No muy lejos de la costa, cerca de una ciudad que se llama Batticaloa. Este barco, como se encuentra a 53 metros, se puede bucear. Lo interesante es que es un sitio de buceo que no ha sido muy frecuentado por el hecho que Sri Lanka tenía una guerra civil y a partir de 2009 apenas empezó a llegar gente para bucearlo. Se sabía que él estaba ahí, los buzos locales habían buceado, alguna expedición que otra, pero no fue accesible tan fácil como hoy en día. Las condiciones de buceo, por lo que vi en los videos y comentarios, lo que leí, son buenas. Temperatura de 27 grados en agua, buena visibilidad. El HMS Hermes como tal está bastante destruido, impactaron 40 bombas, o sea, obviamente eso hace mucho daño a la estructura del barco. Se puede ver sin embargo partes, superestructura, se puede ver los hélices, parte de unos cañones, pero hay mucho coral encima y eso también lo hace bastante interesante, ¿no? Hay corrientes moderadas, eso, y el barco es grande, ese barco tiene 180 metros de largo y 21 metros de ancho, eso es enorme. El desplazamiento de esto fue 11.000 toneladas y tripulación bastante grande, de más que 500 hombres, ¿no? Eso es una estructura bastante grande bajo agua, ¿ya? Lo interesante con este barco es prácticamente el hecho que fue uno de los primeros portaaviones construidos y que se puede verlo bajo agua. Los otros portaaviones que se puede bucear en el mundo, por ejemplo USS Oriskany, son portaaviones que los hundieron a propósito para que sea una atracción, ¿no? Al buceo. Creo que se puede ver alguno otro en Atol de Bikini, en Océano Pacífico, que fue hundido en contexto de pruebas nucleares, pero no estoy seguro. Pero este es el único hundido en combate que se puede visitar. Es un monumento histórico, pero también es un sitio protegido. Después de todo, es un cementerio. Ahí perdieron vida 307 personas, ¿no? Entonces es un sitio protegido, en el sitio que se puede verlo por afuera, se puede bajar y verlo, pero no se puede bajo ninguna condición entrar y ver cosas desde dentro, ni llevar algo, ni nada de eso. Se puede dejarlo intacto. Eso es todo sobre HMS Hermes. Vamos a contarles una historia más adelante sobre unos buques de guerra alemanes, unos destructores hundidos en Narvik, Noruega.